Hola, buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Angie Marcela Delgado Cardoso. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNA del programa de Sociología del curso de Teoría Sociológica Clásica. Hoy vamos a hablar sobre la tarea 2, que es la división del trabajo y diferenciación social. Principalmente vamos a hablar sobre la concepción según Durkheim, según la división del trabajo. Según Durkheim, supone que dos seres humanos dependen mutuamente de uno a otro, ya que esos son incompletos y no hace más que traducir al exterior esta independencia mutua. No es la expresión superficial de un estado interno y más profundo, sino que precisamente porque este estado es constante, donde todo mecanismo de imagen del ser que no complementa llega a ser en nosotros mismos inseparables de la nuestra. Durkheim hace referencia a que en la división del trabajo existen dos conceptos que son mecanismo y orgánica. Estos cumplen un papel importante porque se relacionan con el individuo o lo social, ya que se basa en cada persona que cumple un rol en la sociedad, bien sea en cualquier rama laboral o persona que ejerza cualquier trabajo en la sociedad. La solidaridad mecánica tiene una estructura agregada o cementaria y se compone de grupos políticos familiares que son muy semejantes entre sí por su organización interna. En la solidaridad mecánica domina la sociedad un conjunto de creencias y sentimientos compartidos por todos los miembros de la sociedad y no hay muchas posibilidades de diferenciación social y existe el desalojo del derecho represivo por el restitutivo. La solidaridad orgánica es la parte de la interdependencia de la división del trabajo, donde es la base principal de la cohesión y la sociedad. Esta no presupone identidad, sino que diferencia entre las creencias y acciones de los distintos individuos, y el crecimiento de esta solidaridad y de la división del trabajo va unido con el avance del individualismo. Durkheim reconoce que el conflicto de las clases nace entre el capital y el trabajo asalariado, que ha acompañado la división del trabajo que se sigue de la industrialización. Por tanto, es engañoso suponer que este conflicto es propio de la división del trabajo, sino que más bien sigue con la división de las funciones económicas que ha dejado atrás el desarrollo de la reglamentación moral apropiada. La concepción de Marx, según la división del trabajo, es que determina la división del trabajo como un sistema capitalista desigual que posee los mismos intereses según pertenezca de una clase a otra, ya que aborda todo lo globalizado en la sociedad, que lleva al hombre al arte, a lo individual, a lo propio y a lo social. En términos de no explotación a la sociedad de los individualistas, también hace referencia a que existen dos clases sociales, conformadas por la burguesía y el proletariado, ya que uno se aprovecha donde la burguesía es de clase baja y el proletariado es de clase alta. El concepto de alineación es la columna principal de la crítica que hace Marx del capitalismo. Marx insiste en que las casualidades, motivos y necesidades humanas son productos del desarrollo social. Critica que la economía política del egoísmo como el fundamento de una teoría del orden social. También considera que no existe ninguna base social en el hombre que dé pie a un antagonismo implícito entre hombre y sociedad. Para Marx, el individuo de la sociedad civil no es comparable con el átomo debido a que éste no tiene necesidades y es autosuficiente. Concepto de alineación. Alineación del obrero de su producto y alineación del proceso laboral. La primera expresa el hecho de que la organización de las relaciones productivas establece un sistema clasista que apoya el predominio de explotador de una clase a otra. La segunda expresa la especialización profesional como la fuente de la fragmentación del trabajo en tareas rutinarias no exigentes. Ambas son partes constitutivas de la división del trabajo. Las posibles semejanzas y diferencias de los autores respecto al concepto de división del trabajo. Marx y Durkheim. Semejanza. Ambos contribuyen a la economía individual en la creación del ser humano. Persisten en las necesidades humanas. Relacionan el trabajo con el hombre de manera que puedan relacionarse con el mundo. Conciencia social al desarrollo humano. Diferencia. Durkheim afirma que la personalidad individual recibe un influjo abrumador por parte de las características de la forma de sociedad en que vive y dentro del cual está socializado. Marx
no adopta un modelo psicológico, sino que en su concepto existe en el hombre ninguna base social que dé pie al antagonismo implícito entre hombre y sociedad. Durkheim considera que el conflicto de clases no nos da la base para la reestructuración revolucionaria de la sociedad, sino que es un sistema de la diferencia de la coordinación moral de los distintos grupos profesionales. Marx se interesa profundamente por la alineación en la división obligada del trabajo que tiene que consumarse por medio de la reglamentación del mercado, a lo cual Durkheim se opone diciendo que la causa principal de crisis es el progresivo predominio de las relaciones económicas, consecuencia de la estructura de las instituciones tradicionales que fueron la columna moral de las anteriores formas en la sociedad. Presuposiciones teóricas, teoría colectiva y racionales. La estructura colectiva se describe como si fueran externas a los individuos a un sentido material. Esas estructuras controlan a los actores desde fuera. Lo hacen disponiendo de sanciones punitivas y recompensas positivas. Es cierto modo Marx y la teoría utilitarista. Teorías colectivas no racionales, colectivas y normativos. Percibe que los actores pueden ser guiados por los ideales y las emociones, situados dentro y no fuera. Estas estructuras tan individuales se interrealizan con el proceso de socialización. La abolición individual se convierte en parte del orden social y la vida social real implica negociaciones entre uno u otro y el mundo social, individuos sociales por los sistemas culturales. En esta tradición se inscribe la perspectiva de Durkheim. Los ejemplos en la vida cotidiana que nos traen estos autores que Marx creó una empresa que es la empresa más grande en Estados Unidos, que se especializaba en la industria automotriz, donde en esa época se caracterizaba por sacar los últimos modelos de carros, y en cambio Emily Durkheim es la división del trabajo que se presenta en el hogar, debido a que se mira como un espacio donde las mujeres son de casa y no tienen derecho a salir, no tienen derecho a su libre expresión, donde tienen que no pueden, digamos, hacer trabajo, no la dejan hacer, es como que como solo dedicadas al hogar y a los hijos. Eso fue el video, muchas gracias.